Me llamo Felipe Garín. Mi vinculación con el museo como visitante es desde mi edad universitaria, es decir, estoy hablando de los años, de la década de los 60. Mi relación un poco más intensa, progresivamente, fue cuando fui nombrado miembro del patronato del museo. Estoy hablando de memoria, pero en torno a 1980 aproximadamente. Y después, de una manera, diríamos, circunstancial, me vi inmerso en una propuesta para ser director del museo. El museo, si yo recuerdo bien, estuvo como 3 o 4 meses sin director, mientras nombraron ministro al profesor Soletura, y en un día concreto me llamó para que quería tener una entrevista conmigo. Fui a su despacho, estuve hablando con él largamente del museo y de mi vida profesional, y casi una hora, hora y media, y al cabo de una semana o dos, me volvió a llamar otra vez, y al final de la segunda entrevista me dijo si yo querría ser director del Museo del Prado. No le cuento el sudor frío que suele entrar en esos momentos, porque para mí el Museo del Prado ha sido, es y será un emblema en España. Y yo le dije a bote pronto 3 condiciones, y él me dijo que cómo era capaz de ponerle condiciones para ser el Museo del Prado. Y dije, mira, ministro, yo te las pongo y tú me contestas. La primera, que mi familia esté de acuerdo. La segunda es que yo quiero jurar y no prometer en la toma de posesión, si es que se llega. Y la tercera es que no voy a hacerme de ningún partido político. No lo he sido nunca y no voy a ser ningún partido. Me contestó que, bueno, esas son tonterías, aquí aceptamos a todo el mundo, haz lo que quieras, ya me contestas. Y a raíz de ahí fue cuando se generó la propuesta, la aprobación por parte del patronato. Estamos hablando de abril de 1991. El Museo del Prado había estado dirigido en los últimos 8 años por un gran profesor y amigo mío, un excelente investigador, que había sido el profesor Pérez Sánchez, que fue nombrado director del museo por el ministro Javier Solana y dimitió o fue cesado a raíz de unos incidentes que hubo en un tema que podríamos llamar colateral, que fue la Primera Guerra de Irak. El gobierno español pasó un momento muy difícil con la Primera Guerra del Golfo, y a muchos españoles les pareció mal la implicación del gobierno español con la posible o la alianza con el ejército americano en la conquista de Irak. Esos españoles hicieron que muchos intelectuales españoles se reflexionaran públicamente sobre la inadecuación de ese posicionamiento de España implicándose en la guerra, según esa versión, innecesariamente. En ese momento, el profesor Pérez Sánchez, actuando como intelectual y no como funcionario público, porque claro, el director del Museo del Prado no deja de ser un director general de la escala ministerial, por lo que cobras. Entonces, mientras eres director del Museo del Prado, eres director general del Ministerio de Cultura. Y por tanto tienes unos límites que no puedes ir contra tu propio gobierno. Entonces, Pérez Sánchez escribió una carta radicalmente en contra, o se sumó a un grupo que eran radicalmente en contra de la guerra de Irak. Y entonces el gobierno tomó una reacción de que a los funcionarios, a cierto nivel de funcionarios, directores generales, subdirectores generales, etcétera, les cesó por hacer una manifestación pública en contra de una decisión grave del gobierno
Cuando digo grave, digo porque estamos hablando de un tema de guerra, no estamos hablando de una opinión liviana. Y entonces quisieron que los miembros de la estructura del gobierno que hubieran firmado públicamente un manifiesto en contra de una decisión del gobierno fueran apartados de su puesto de trabajo. Entonces a Pérez Sánchez le cogió absolutamente desprevenido. Yo guardo, él mandó una carta a los miembros del patronato, yo era miembro del patronato, en la que venía a decir que nunca podía imaginarse que una opinión en defensa de una cosa que él entendía que era una libertad de opinión, no sé qué, pudiera repercutir en un cese. Y eso fue lo que sucedió. A él le sorprendió completamente, le disgustó, planteó un problema serio con el ministro, que luego fue cesado y cambiado, porque claro, a él le cesó Semprún, y luego a Semprún lo cesaron y estuvieron 2 meses sin gobierno, sin ministro, nombraron a Soletura, y Soletura a los 2 meses de ser ministro me nombró a mí. Yo estuve en el museo 4 meses después de que cesaran a Pérez Sánchez, con el que tuve muy buena relación y al que lo primero que hice fue pedir que el patronato y el ministerio lo nombrara director honorario del Museo del Prado, porque yo entendí que él no podía quedarse al margen del Museo del Prado. Y él tendría aquí siempre una mesa y un sitio donde pudiera estudiar, donde pudiera leer o pudiera escribir como director honorario, que no supone ninguna carga ni más que un honor. Y yo conseguí, y fui yo el que lo conseguí. A algunos les gustó, a otros no les gustó, a mí me da igual, porque siempre he creído en la honestidad científica y profesional y personal del profesor Pérez Sánchez. Y entonces yo tengo muy a gala haber sido el que le propuse como director honorario. Entonces decían que yo era un chico de provincias, quizá no tan chico, pero sí que un poco de provincias. Y bueno, tenía que venir no a dirigir el Prado, sino a dirigir el Prado en su contexto local, nacional e internacional. Bien, yo lo asumí con la ilusión de intentar hacerlo lo mejor posible. Es verdad que me encontré y medio busqué, ya estaba un equipo de colaboradores magníficos, que debo hacer justicia de ellos. Yo mantuve a la subdirectora, y creo que hice muy bien, la doctora Manuela Mena, que fue subdirectora ya con Alfonso y que seguí y tal. Mantuve incluso a la secretaria, a Dolores Muruzábal, que siguió siendo, y creo que ha seguido siendo después de mí muchos años. Nombré director adjunto a la dirección a un conservador jefe de departamento de pintura italiana, al profesor Jesús Urrea, y después los escasos conservadores que había en el museo, por supuesto, pues siguieron haciendo su labor. Es verdad que el museo tenía escandalosamente muy poco personal científico, lo cual daba un hándicap importante porque, claro, uno imagina que un museo, además de museo expuesto, tiene un núcleo importante de gente que está trabajando sobre autores, sobre obras. Era muy escaso y realmente estaba necesitado de un aumento de personal que yo pensaba hacer, pero que no me dio tiempo de alguna manera. Y yo quisiera también destacar la importancia del personal subalterno del museo. Quiero decir, era un personal propio, y era un personal propio para lo bueno y para lo malo. Es decir, vivías los problemas del personal vigilante como si fuesen de una especie de gran familia. Y por otra parte yo debo decir que han sido siempre personajes muy fieles han sido siempre conscientes del valor de lo que estaban vigilando. Es decir, el personal del Prado ha sido siempre consciente de la importancia de lo que estaban cuidando y de lo que estaban vigilando, a museo abierto o a museo cerrado. Hoy está de moda privatizar servicios y algunos de ellos pues son buenos. Es decir, yo comprendo que se privaticen servicios, pero para mí, personalmente, no quiero entrar en opinar sobre el Museo del Prado, Dios me libre, pero creo que hay un núcleo duro en el Museo del Prado que no puede privatizarse. Es decir,
el núcleo estructural de la ciencia y de los responsables del personal, eso tiene que ser personal propio. Tiene que ser alguien que el museo sepa quién es, porque estás cuidando cosas como muy importantes. Entonces la privatización debe ser con esas condiciones, si no me parece peligrosísimo. Intentamos abordar una ampliación porque el museo, si en ese momento le faltaba algo, era un espacio de acogida pública y de sitios comunes. El edificio Villanueva se había sacrificado progresivamente para ampliación de salas y de la vida de un museo, pero era un edificio que se había quedado sustancialmente pequeño, con lo cual cada vez había menos sitio para las cosas que son necesarias de un museo. Entonces no había más que espacio de almacenes, despachos diminutos, una cafetería embutida como se podía en un sótano y mucha carencia de espacio en un museo con fondos muy importantes. Era imprescindible que saliera bien, para lo cual había que tomar medidas excepcionales. Desde el punto de vista de un conservador de museos, es un reto que tiene muchos flancos. En primer lugar, decidimos que no se volviera a arrollar, porque era un cuadro muy delicado. Eso suponía un traslado de un cuadro, estoy hablando de memoria, de unos 7 metros de longitud por 4 de altura. Es un tamaño difícil de transportar. Y se decidió habilitar la puerta de salida, hubo que hacer una modificación, prepararlo, porque además tenía un bastidor muy endeble. Y el bastidor era un bastidor de cuadrículas, pero que le faltaba una estructura exterior potente que fuera la que mantuviera el cuadro con los riesgos que tiene un cuadro que puede moverse como una vela. Entonces se hizo un contramarco por encima de ese bastidor, se hizo todo un proceso, se habilitó un camión exprofeso que tuviese la suficiente altura para que el cuadro cupiese entero, se estudió el recorrido, le pusimos un blindaje a todo el cuadro para evitar cualquier atentado que pudiera dársele, porque estamos hablando del año 92, pero todavía podía haber residuos de alguien que pudiera vengarse aprovechando que el cuadro se movía de su cámara blindada. Escogimos hasta el día y la ruta, es decir, el día no fue casual, el día fue, si no me equivoco, el 26 de julio del 92, que fue el día siguiente de la inauguración de las Olimpiadas de Barcelona, para que el eco mediático fuera algo menor, se distribuyera con otro hecho importante a nivel mundial como eran las Olimpiadas. Y después se estudiaron 2 o 3 rutas alternativas que no se dijeron nunca públicamente para evitar en esa ruta que pusiesen en un escabón tipo Carrero Blanco, por decirlo de alguna manera. Bueno, se hizo el recorrido, se trasladó al Reina Sofía, se desmontó allí, se trasladó en el ascensor al piso donde se puso y donde estaba hasta hace unos años, que ya se puso sin ninguna protección como un elemento más del museo, indicando pues, que en España la sensibilidad hacia el arte, hacia Picasso, hacia Guernica y hacia la guerra civil, pues ha ido, diríamos, disminuyendo. Ese fue un reto importante en mi vida de conservador del museo. Poco después de ser nombrado yo director, me llamó el presidente del patronato, el profesor Sánchez Asiaín, y me dijo que habíamos tenido una herencia muy importante de una persona que había muerto y había dejado su herencia al Museo del Prado. Entonces pudimos con esa herencia comprar algunas obras importantes, siempre con el apoyo unánime del patronato, y entre ellas un bodegón espléndido de Sánchez Cotán, con otros que hay de él, pocos, porque el bodegón tiene 6 u 8, hicimos una exposición de bodegones de Sánchez Cotán, que fue muy espectacular, con el bodegón del Cardo que acabábamos de comprar,
La herencia Villaescusa, que es a la que me he referido, la verdad es que supuso un esfuerzo para comprar obras de arte que de alguna forma completaran, y es un atrevimiento decir completar, pero sí de alguna forma completaran la colección del Museo del Prado, una colección espléndida, pero que es una colección que tiene una característica. No es una colección sistemática, es decir, hay museos en Europa y en América que quieren ser museos, tienen medios o dinero o patrocinadores y dicen vamos a comprar, nos falta tal pintor flamenco, tal pintor holandés, tal pintor francés y compran una sistemática, ¿no? El Museo del Prado es un museo por asunción de colecciones, fundamentalmente la colección real. Es la colección que progresivamente los reyes han ido comprando según sus deseos y sus gustos. Después se incrementa de una manera sustancialmente en número más que en calidad con la desamortización, el Museo de la Trinidad que se une al museo, y después viene ese margen de donaciones importantes y en el caso de compras, las compras de Villaescusa como algunas otras compras también. Ese es un poco el conjunto. Sobre ese conjunto es el que se trataba de exponer aquello que la gente desea ver y además intentar darle una coherencia expositiva en la medida de lo posible, que el público supiese lo que ve por encima de los tótems que pueda haber, es decir, que el discurso expositivo fuera razonablemente lógico. La relación de mi época de los medios era muy subjetiva, es decir, por parte del museo y por parte de los medios. Es decir, yo recuerdo que una vez comenté que me quejaba de la escasez de presupuesto y fue al final primera página del periódico. Yo no lo hacía con esa intención, pero bueno, de cierta forma, en algún caso concreto, pues saludabas al ministro de Hacienda y le hacías con algún comentario en un acto, en una exposición, bueno, y de repente pues te llamaba el ministro a decir, ¿eso que has estado hablando con el...? No, en algún caso con la herencia Villaescusa creo que fue, de que Hacienda fue particularmente dura al regularizar la Hacienda en cobrar una cantidad muy importante al Prado como tasa o como impuesto de esa herencia. Dije en una rueda de prensa, que qué pena que Hacienda no fuera más sensible para que ese dinero, en vez de ir a Hacienda, se quedara en el Prado para comprar más piezas. Esto creó una situación de tensión absolutamente desproporcionada, porque cada uno va a lo que va, pero que yo en sinceridad creía que un dinero que un señor da para obras del Museo del Prado, si Hacienda te quita una cantidad, le está quitando dinero, cuadrará sus cuentas, pero te está quitando dinero para poder comprar más obras. Lo pasas mal porque estás muy en el centro de los medios de comunicación, como debe ser, pero en fin, esas cosas, los medios eran particularmente sensibles con todo lo que pasaba en el museo. Condicionaba mucho la vida del director porque tenías que atender, recibir y explicarles el museo con un recorrido que te marcaban. Director, tiene usted media hora. Director, tiene usted 20 minutos. Cuando venía la reina, siempre recuerdo que me decía, director, ¿hay alguna novedad? Ella era una persona que se fijaba mucho y tenía un especial cariño al Museo del Prado y lo hacía muy bien. Las visitas de personajes extranjeros o de jefes de yo he dicho a veces que desnudan al personaje, porque obligan durante una hora, media hora, 3/4, te das perfectamente cuenta de su nivel cultural y de su interés por la cultura. Anécdotas tengo algunas. Voy a citar dos. Una, cuando vino el presidente de Italia, no había manera de sacarlo del Museo del Prado. Se acercaban sus ayudantes a decirle, presidente, sí, me da igual, media hora más. Volvía y se fijaba y estudiaba y veía, estaba enloquecido por ver el Museo del Prado. Y, sin embargo, en el punto contrario, cuando vino el presidente de China, no le interesó, no se paró delante de ningún cuadro. Cuando viene un personaje importante, se hace una especie de lo que aquí llaman los periodistas un corralito.
donde se acogen los medios de comunicación, sobre todo visuales, para hacer la foto oficial, diríamos así, ¿no? Y yo decidí que el corralito fuera delante del 2 y de los cuadros de Goya de mayo, del 3 de mayo y los fusilamientos de la Moncloa. En el fondo yo pensé que si él hubiese tenido alguna sensibilidad, hubiera pensado que eso era algún precedente de la matanza de Tiananmen que había pasado 2 meses antes. Vamos, no sé si lo pensó o no se le ocurrió, pero vamos, yo lo puse por eso. No tenía mayor importancia, pero hice un guiño cultural inofensivo, pero de alguna manera pues un poco mediático en ese sentido. Yo estoy convencido, pero psicológicamente se estudia mucho eso y no hay tiempo de hablar ahora, de que las obras de arte te hablan. Entonces yo, cuando pasaba, dialogaba con algunas de ellas, que puede parecer un tema de locos, pero es un tema, es decir, tú estás pasando, yo a veces cuando tenía que animarme, porque había sido un día duro, bajaba y escogía la planta baja, cruzaba por la sala de Rubens. No quiero decir por un efecto carnal, pero pasar por las Tres Gracias, por las obras de Rubens, sin querer te estaban dando idea de que el mundo era otra cosa aparte del calentamiento de cabeza que tú tenías. Y si estabas más animado, pues pasabas por la sala del Bosco o por Velázquez para buscar más. Velázquez te da serenidad increíble cuando estás viendo. Es decir, Velázquez tendría que ser obligado a verlo sentado, porque te están descubriendo cosas constantemente. Hay que verlas, hay que ver lo que el pintor te está queriendo decir en esa obra, que es mucho. El pintor está desnudándose delante de la obra y lo que quiere es que tú también te desnudes delante de la obra. Y eso es una relación muy profunda, muy difícil. Algo tiene la obra de arte, que hace que 500 años después de ser pintada sigas emocionándote con ella. Porque eso es algo, es decir, te están exponiendo algo, te están tocando algo, es decir, pero igual que una obra de arte estoy diciendo una tragedia griega, es decir, te siguen emocionando. ¿Por qué? Porque están tocando lo más íntimo de tu ser. Y en la importancia de la obra de arte importante, la que no es frívola ni secundaria, es que te hace pensar, y el hacer pensar cansa. Mi padre fue catedrático de Historia del Arte y yo he vivido la historia del arte desde niño. A pesar de eso, yo estudié Filosofía y Letras y estudié Derecho. Y me quería dedicar al Derecho hasta que mi padre me convenció que las mejores notas las había tenido en asignaturas del Derecho que no eran estrictamente jurídicas, sino próximas a la historia. Historia del derecho, derecho natural, derecho público, etc. Y al final, yo que quería ser fiscal, salí a una plaza del Museo de Valencia de conservador, me lo estudié durante 2 meses, la saqué y mi vida cambió hacia los museos. Bueno, en esa vida de los museos he tenido etapas que me han ido formando. En el Museo de Bellas Artes de Valencia mucho, luego me nombraron director del Museo de Cerámica de Valencia cuando murió González Martí, después me nombraron director. El Prado supone el Prado es un punto de reflexión que resumes todo lo anterior y piensas en lo que ha sido. Yo he sido, hasta que me he jubilado, profesor ejerciente mientras los cargos me han dejado, y a mí me gusta mucho la gestión cultural y la gestión administrativa. Por mi subconsciente jurídico, a mí me molesta mucho la gente que presume de que no sabe de gestión cuando estás en un centro de estos. Tienes que saber perfectamente distinguir lo que es capítulo segundo, capítulo primero, capítulo cuarto, y lo que tienes que decir antes de tal fecha tienes que hacer el antepresupuesto del presupuesto de no sé qué. Yo creo que la gestión es fundamental para que un centro funcione bien. Yo soy muy obseso por la gestión. Un director de museo tiene que compaginar la ciencia, la gestión y luego
negocia y habla con los medios de comunicación para que el museo tenga una fluidez suficiente en un mundo donde estamos inmersos en medios de comunicación permanentemente. Hay hechos que marcan la vida de una persona. A nivel personal, pues el nacimiento de un hijo, el nacimiento de tal. Ser director del Museo del Prado no es un hecho más en tu vida profesional. Yo he sido 20 años, 24 años director del Museo de Valencia, he sido catedrático muy joven de universidad, tengo a gala que me gusta sobre todo dar clase, he comisariado pues quizá más de 200 exposiciones, pero de todo eso, ser director del Prado es ser, si lo piensas, te entra un cierto temblor, y lo normal es pues dedicarte, poner toda la ilusión, todo su saber, todo tu querer, y no pensarlo mientras estás. Luego te asustas, te abrumas de haber sido y te crea un recuerdo que no se olvida nunca. Dimito en octubre del año 93. Lo sé muy bien porque dimití el día que cumplía 50 años. Entonces, pues me acuerdo, mis hijos me regalaron un reloj y yo pues me fui del Museo del Prado. Quiero decir que hubo un problema de goteras en el Museo del Prado que yo creo que el motivo se utilizó para poner a otro director. Me llegó y el mismo día me fui, buenos días, no dije nada a nadie, pero había decidido dimitir y así se lo hice ver a la ministra. Sin más tensión, quiero decir que para mí fue una etapa importante y la cerré, volví a mi cátedra y punto. No lo sé cómo expresarlo, pero uno viene al Prado porque en el fondo viene a su casa. Y eso es importante, sobre todo porque indica hasta qué punto es una institución que te puede. Es decir, que te puede, no físicamente, no profesionalmente, que también, pero te puede visceralmente. Es decir, tú vienes al Museo del Prado y estás aquí, cuando tienes la fortuna de ser director, estás, porque no lo piensas, porque si lo piensas no te atreverías a venir cada día. Estás dirigiendo una de las instituciones emblemáticas de España y del mundo. Y eso, sin querer, te marca y me ha marcado siempre.